Noches. Voy a explicar el proceso de conformado de metales o materiales. Este consiste en darle forma por medio de esfuerzos mecánicos, sobre todo a metales, y es muy común en la industria automotriz, aunque con ejemplos más sencillos como de objetos de uso cotidiano podemos explicarlo. Una es la de operaciones de formado o preformado. Estas consisten en, ya tenido el material, ya sea recién salido de la fundición o apenas con cierta forma, se les da forma por medio de esfuerzos mecánicos, no, sobre todo de presión. Como viene siendo el doblado, se le va dando cierto tipo de ángulos o figuras al metal recién salido, o dependiendo la dureza que se quiera lograr, incluso se puede hacer como ya en frío. Esto puede cambiar o variar las propiedades de la pieza o del metal usado. El otro es el corte, todos lo conocemos, se corta la pieza, la figura que se desea, y lo demás se puede reutilizar. El embutido, creo que la opción más sencilla para explicarlo viene siendo con la cocina. Todos han visto las ollas. Lo que se hace es la lámina de metal, se pone plana, hay un hoyo donde está esa forma deseada, y por medio de presión otro molde superior y con muchísima fuerza lo presiona hasta que toma esa forma. Eh, el cizallado viene siendo un tipo de corte, pero como con cierto ángulo para que se logre cierta figura o ciertas propiedades deseadas, o incluso filo sobre esos metales. Troquelado, híjole, una forma sencilla vendría siendo como un tipo de embutido y corte. Se, se dan con ciertos ángulos o figuras para que queden con funciones específicas este tipo de metales. Otros tipos de deformación que también tiene que ver con que se le da también volumen incluso, o sea, esto es después del acabado. Es el laminado. Entonces hemos visto las hojas o las láminas de metal. Por ejemplo, esto es muy útil en la cuestión estética en el área automotriz, ya que muchos de las piezas externas, como son puertas y demás, se forman de esta manera. El forjado, entran también propiedades físicas y químicas incluso, porque ya que aquí más bien tiene mucho que ver la temperatura a la que se está haciendo, para dar mayor resistencia al metal, pero esto también muchas veces influye a que cambie un poco la resistencia o sea muy frágil ante ciertos golpes. La extrusión va de la mano como similar al embutido, si se puede explicar. Lo que se hace es que se va estirando o poniendo una figura debajo o arriba del, de la pieza deseada, y esto le va dando forma y figura. De esta manera pues continuamos con el siguiente tema. Y voy a comenzar también yo con bueno, esto viene siendo las piezas de aluminio y cómo se hacen. Pues todos sabemos el aluminio es un metal muy ligero, por decirlo de alguna manera, y también un tanto frágil comparado con otro tipo de metales. Se puede trabajar por moldes, ya sea en fundición, entonces ya hemos visto algunos tipos de moldes en temas anteriores, y se puede vertir directamente sobre el molde ya fundido. No son muy altas las temperaturas a las que funde el aluminio, y se vierte, entonces esto se puede utilizar incluso en el arte. Sin embargo, pues todos sabemos que en el área automotriz es muy útil. Ejemplo, un monobloc puede ser de aluminio, o hay monoblocks o motores completos hechos a base de aluminio o sobre base de aluminio, y también son con moldes de arena, donde se vierte y la arena ya tiene la forma previa. Incluso se mencionan los siguientes temas, viene siendo el arena de relleno y arena de careo. La de relleno es donde se pone se vierte el metal, y él va llenando las formas que tienen dentro sobre otro material sobre el cual se hizo la arena, por ejemplo. Las de careo son muy variadas: arena nueva, arena de retorno y bentonita sódica. Esto tiene que ver más que nada con los químicos sobre los cuales se está usando y sobre los cuales se vierte. Cambia mucho las propiedades, figuras y calidad que se requiere o que se obtiene después de estos procesos.
A continuación mi compañero seguirá con la otra parte. Gracias, compañero. Para poder crear todos estos moldes, para poder crear la pieza de aluminio, necesitamos el metal líquido. Va a estar conformado por, no, más bien se va a desenglosar en chatarra de aluminio, en diésel y fundente. El metal líquido que vamos a utilizar a veces nos deja el residuo, se podría decir residuo porque la mera verdad son como pequeñas sobras de metal que utilizamos a veces para poder seguir creando o fabricando algunas otras cosas. Dentro de esto también entra el diésel. Y el diésel, por dentro del metal, se, se le conoce por relleno de baba. Esto es, bueno, tengo entendido que esto es gracias a que hemos estado creando y es lo sobrante. El diésel está tiene alguna que otra parte de metal, ya que contiene como energía para poder seguir moviendo el auto um, o algún modo de transporte, se puede decir así. Compañero, ¿crees que me puedas apoyar con el fundente, por favor? Claro, permíteme. El proceso de aluminio y metal líquido fundente va más que nada en el sentido de el combustible que se usa eh, para poder hacerlo o vertirlo sobre el molde. Mm, así estoy buscando un ejemplo para que quede más claro. Mm, Y se usa mucho también porque va de por medio el material conocido como cerámica para todos y varía mucho los tipos de cerámica ya que eh, soporta mayores temperaturas de fusión, entonces no se deforma la pieza y se puede dar como un muy buen acabado en cada elemento. Y esto ayuda también a mantener las temperaturas y como la uniformidad sobre la pieza. Eh, por ejemplo, con el fundente se puede hacer o sea, se usa mucho el plomo o el sodio y el potasio, que también en la parte anterior mencionábamos, y esto varía mucho dependiendo de las temperaturas que se deseen alcanzar. Eh, y se puede hacer incluso con varios fundentes a la vez. No sé si con eso quede claro o falte algún otro punto a checar. Tengo entendido que con esto queda más que claro. Vamos a dar nuestros puntos de vista, compañero, respecto a los temas que hemos estado proponiendo de los que investigamos. Es bueno, ¿no? Que ahora la tecnología, gracias a eso, hemos estado avanzando bastante para poder seguir creando y mejorando lo que son los vehículos y alguna que otra cosa, como botellas de plástico o, Sí, justamente es o como el un tema reciclado. bastante importante para el área automotriz, ya que sin la fundición no podríamos tener muchísimos de las cuestiones, no cuestiones, sino de los autos que tenemos ahora, ya que de ahí plenamente depende básicamente todo, tanto la parte más frágil del auto hasta las partes más rígidas son básicamente de fundición o se logran por medio de la fundición, como lo mencionamos ya el monoblock. No solo es de aluminio, muchas partes ya son de ciertos tipos de metales o aleaciones de metales que le dan muchísima rigidez, pero sin esos moldes, sin el proceso de fundición, sin los procesos de manufactura como viene siendo el de conformado de materiales y metales, no se podrían lograr. El aluminio pues también es básico ya en la industria automotriz ahora. Sí, más que nada porque gracias a que hemos estado creando diferentes tipos de metales para poder crear diferentes tipos de carros, es que hemos estado avanzando porque ya hay carros más resistentes y hay carros frágiles, pero dentro de los que son resistentes se le han metido como varias clases de metales, diferentes materiales y eso estaba mejorando poco a poco.
Gracias que también a eso es que los carros también se han hecho como un poco más pesados. Por eso es que hay algunos que son de 8 cilindros, otros son de 6 cilindros y hay de 4 cilindros. Tengo entendido que los de 8 cilindros son los más pesados, que por lo mismo de que tienen que mover mucha carga, tienen que estar gastando y gastando la gasolina. Sí, exacto, va todo de la mano y justo como dices, aparte la complejidad de un molde para un motor de 8 cilindros no es nada sencilla, porque aparte de eso, pues todos sabemos, el molde es una cosa, pero justo hablando de moldes de arena, al momento de sacarlo aún falta perfeccionar por mucho la pieza. Y no es cosa sencilla y entran otro tipo de procesos, ya no solo estos. Y, y hay grados de tolerancia en metrología que son muy precisos, entonces no puedes pasar de ciertos niveles, entonces sí hay mucha complejidad en el tema. Sí, bastante. Y gracias a que ya hemos estado avanzando, es como hemos visto que actualmente, gracias a esto es que han creado los ahorros también eléctricos, tengo entendido, porque es mucha gastadera de gasolina y de materiales, como el ejemplo del metal, ya es es muy avanzado este, respecto a lo que hemos estado creando. Sí, sí, justo como mencionas, y volvemos como al tema de la fundición, porque justo los eléctricos al reducir peso, mucho de su carga como en peso está en el centro de gravedad bajo, pero el exterior es, a pesar de que estéticamente es muy bueno, tratan de hacerlo de materiales muy ligeros, como es el aluminio, entonces vuelven a entrar los procesos que estamos mencionando. Pero sí, es ahora una manera de pasar de procesos de fundición solo para ciertas partes, ahora a otro tipo de áreas, como es un auto eléctrico. Sí, exacto. Por eso es que le han estado metiendo más resistencia y más soporte a los autos para poder mantener como esa estabilidad del auto. Por eso Sí, es que algunos autos también contienen como que el aluminio, aunque sí contienen los metales pesados, pero un poco de aluminio como para equilibrar el auto y no sea tan forzado, que el auto no esté tan forzado. sí que puede dar mayor distancia de recorrido por cada carga eléctrica que hay. Eso es como mayor eficiencia. Sí, por eso es que ahorita ya hemos avanzado justamente también con los autos Fórmula Uno, ya que ellos para poder tener mejor velocidad utilizan puro aluminio y a veces como de plástico, ¿no? Porque hay algunas partes que son muy súper ligeras y muy estables, por eso es que contienen mayor velocidad y mayor rendimiento. Sí, lo pueden lograr gracias a eso. Sí, con aleaciones y plásticos y lo que vienen siendo fibra de carbono, que aligera muchísimo y justo los motores, como lo hablábamos en otro tema, son justamente fundiciones, incluso ya mezcladas con plásticos, cosas que serían casi imposibles de ver en un auto de calle por lo costoso que llega a ser este tipo de tecnología. Pero pues sí, creo que con esto Pues abarcamos sí, bastante bien el tema. sí, bastante. Por eso es que cuando ocasionan, por ejemplo, un accidente, es que los autos, en lugar de ser, por ejemplo, un choque, ya no es un pequeño choque con ellos, es como que salir volando con todo el auto, porque, como era verdad, el choque ocasiona que por la misma velocidad y la misma fricción, el auto sale como que volando, por lo menos es más ligero y está muy equilibrado y gracias a eso es que ocasionan muchos accidentes a veces. Sí, sí, es como pros y contras de todo este tipo de temas. Sí. Por eso es que no sé si te acuerdas que antes en la antigüedad los autos eran unos autos súper ligeros, ya se utilizaban mucha tecnología como ahora que ya tienen lo que es lo eléctrico y antes era como que más metal, era puro metal y era con el diésel y ir avanzando poco a poco, gracias a que sí estaban medio pesados. Sí, era justo lo que dices, es como en ese tiempo, pues sí, a lo mejor el carro resistía un choque, pero el daño iba directamente sobre los ocupantes, lo cual se ha reducido ahora, sí, el coche puede dañarse y perderse totalmente, pero se salvan vidas.